Ya saludamos al ingeniero Augusto Piazza, que siempre nos acompaña con toda la información que tiene que ver con la alimentación y con el mundo del campo. ¿Cómo estás, Augusto? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas andás? tardes, ¿cómo están todos? Todo muy bien. Espero Bueno, que bien. ¿por dónde andamos hoy? Estoy en el recreo con los alumnos que están un poco desesperados porque los mensajes de WhatsApp llegan con distintas definiciones de a qué hora se corta el transporte. Sí, vos sabés, Entonces, avisales que en algunos casos ya desde las 10 y pico de la noche los trenes no van a funcionar, así que tengan en cuenta eso. está fantástico. Es un dato que yo les voy a pasar. Bueno. Lo que pasa es que también es cierto que pueden aprovechar el tema para irse antes, ¿no? Bueno, También fuimos alumnos en algún momento. No te pongas el sombrerito, profesor. No, pero también fuimos alumnos en algún momento, entonces esa cosa la sabemos. Por supuesto. Bueno, y en la temática que nos convoca, ¿de qué charlamos? Yo creo que, si te acordaste, la última vez que estuvimos charlando, hablamos sobre los problemas climáticos, ¿no? Exacto. Pero también en algunos momentos esos problemas climáticos pueden ser beneficiosos. Por ejemplo, para los que pudieron cosechar la soja antes que otros, al haber menos oferta del grano cosechado, se les pagó un precio un poco más caro que el estipulado. Está bien que eran 100 pesos por quintal, pero bueno, en el total de toneladas se implicó una muy buena diferencia, simplemente porque ellos pudieron cosechar y los otros no, por los problemas de humedad, ¿no? Tanto en el suelo como en el grano. Claro. Y es uno de los temas de... ¿Cuál es es más fácil de entender el problema de no tener piso para cosechar que el problema de la humedad en el grano? El problema de la humedad del grano, ¿qué implica? Lo que el grano ardido. O sea, que el grano ardido es ese grano que se fermenta por exceso de humedad. Si tiene un exceso de humedad que yo puedo controlarla, todo lo que cosecho va al cerealero, lo pasa por las secadoras, porque tiene unas secadoras que tiran aire caliente, ese aire caliente baja la humedad del grano y yo lo puedo conservar más fácil. En cambio, si yo lo voy a guardar con alta humedad, va a empezar a fermentar, a levantar la temperatura, y es lo que comúnmente dicen en el campo, se ardió el silo, o se prendió fuego el silo, que en realidad no se ven las llamaradas, sino que por la temperatura se fermenta todo. Eso es lo que está pasando en estos días, ¿no? Como cosas interesantes con respecto al clima. También tenemos las noticias, ya sabemos todos los temas de las inundaciones, y las noticias negativas con respecto a esa corriente que viene del norte, que va a Perú, que se llama Corriente del Niño, que es una corriente de agua cálida, que supuestamente va a traer graves problemas de lluvias en Argentina para los próximos meses. Tal cual. Y Augusto, a propósito de las inundaciones, te saco un segundito y después retomamos, porque para no perder el hilo. ¿Qué va a pasar en estos campos? En muchos casos, no sé, quizás en Tucumán, si está afectando directamente alguna producción en particular. Digo, uno de los puntos, Comodoro Rivadavia, me parece que no trabaja tanto en ese aspecto. No tiene tantos cultivos. Exactamente. Por el tipo de suelo con mucha piedra. Exactamente. Pero ¿cómo se recupera un campo después de una inundación, por ejemplo, la que estamos viviendo? Como hoy me pasaban datos, prácticamente la mitad de la Argentina está bajo el agua. Tenemos dos graves problemas con el tema de inundación. Lo que el agua arrastró, que a veces que la naturaleza tardó años en crear esa capa de tierra, digamos, con nutriente o fértil para el cultivo, lo que se llevó es muy difícil de recuperarlo. O sea, mover tierra para cubrir los zanjones que se armaron y todo eso es muy complicado. Y no, lo que vamos a mover generalmente no va a ser la tierra fértil de tal forma que quede arriba como para poder recuperar el cultivo, recuperar la producción. Ese sería uno de los temas. El otro tema es que, como hay tanta agua, las sales que están en el suelo, por debajo en la napa, al diluirse más, empiezan a subir. Cuando empiezan a subir, queda la sal en superficie, y por eso algunos campos se ven blancos después de la inundación. La sal termina matando las plantas, porque no es habitual que haya esa cantidad de sales
sobre superficie. En las saleras no crecen plantas. Claro. Las saladas, mejor dicho. Sí, sí. Todos los saladeros que tenemos en el norte no hay plantas. Entonces esa sal que sube deja el campo inútil. Lo que pasa es que con el tiempo las napas empiezan a bajar, empiezan a caer lluvias nuevas, pero no en grandes cantidades. Entonces esa sal se va diluyendo y vuelve a la napa. Pero pueden pasar 3 o 4 años fácilmente hasta que vuelva a ser un campo productivo. Eso te iba a preguntar. La pregunta siguiente era, ¿cuánto tiempo se tarda para recuperar un campo? Porque, digamos, muchas veces nos quedamos en la inmediatez, en la preocupación de la inundación, por supuesto más aún cuando hay víctimas y demás, pero digo, yendo directamente a la tarea rural, en el campo, las inundaciones, pero después tenemos que pensar que ese productor está 3 años parado para recuperar ese campo y generalmente esos subsidios, quita de impuestos y demás que muchas veces recibe como consecuencia de una situación como la que está viviendo, no le alcanza para esperar esos 3 años. No, sí, seguro, eso sí, no le alcanza. Lo que pasa es que después, a partir del 3er año, depende cómo quedó el suelo, se pueden empezar a usar algunos cultivos que nosotros llamamos esquilmantes. O sea, sus cultivos que necesitan mucha cantidad de algunas cosas que están en el suelo. El girasol, por ejemplo, toma bastante agua del suelo y soporta un poco mejor las sales que otros. Pero tampoco lo puedo poner al otro día que bajó el agua, porque la cantidad de sal impide que crezca cualquier cosa, ¿no? Claro. Bueno, yo te saqué de tema en un ratito. ¿Por dónde andabas vos? No, yo seguía apuntando a la humedad en el grano, ¿no? Ajá. Que es de lo que veníamos hablando, y estábamos hablando de lo que es el Niño, ¿no? Que llaman el Niño. Sí. Porque esa ola de corriente caliente que venía a la zona de Ecuador llegaba para la época de Navidad. Entonces, por eso la bautizaron el Niño, ¿no? Claro. Como diciendo que era el Niño Jesús que venía. Claro. Y el problema del agua caliente que venía a la zona del Pacífico en el Perú es que hacía que los peces que ellos pescaban, que eran de agua fría, se fueran. Entonces empezaban a tener problemas con respecto a la pesca, o sea, a la alimentación. Sí. Por eso les preocupaba tanto el Niño, ¿no? El clima del Niño. Tal cual. Lo que pasa es que no todos los años se da igual, y cuando nosotros hablamos de pronóstico climático, son pronósticos. Claro. Entonces yo no puedo decir de acá a 10 días qué va a pasar. Sí, no hay exactitud, lógico, claro. Claro, puedo creer que va a pasar tomando las pautas de hoy. Pero dicho de otras palabras, yo a esta hora, 8:30, hago la predicción para mañana, jueves, 10:30 de la noche. Con lo que yo hago, o dibujo, o a la estadística que manejo, para el jueves a la noche, hago la predicción para el viernes a la noche. Y lo del viernes lo uso para predecir el sábado. Pero si de acá a una hora se forma un frente de tormenta y me cambia las condiciones, yo tengo que sentarme a cambiar todos los 10 días posteriores. Eso no quiere decir que el servicio meteorológico no lo haga. Lo que pasa es que a veces, cuando uno toma las noticias, las toma de la mañana y las mantiene hasta el mediodía. Y las condiciones que cambiaron a los 10 minutos. Claro. Si uno no se informa continuamente con el servicio meteorológico, tampoco sabe las variaciones de los días posteriores. Claro, el mejor ejemplo es el diario. El diario a la mañana te saca las condiciones de ese día y 10 días posteriores. Sí. Pero está hecho esa mañana o en la noche anterior. Si hubo una variación, ya hay que cambiar todo ese pronóstico. Claro. Y hay una historia muy vieja de la revista Selecciones con respecto al clima. Había una radio en un pueblo en Estados Unidos que pasaba las condiciones del sistema, que le informaba el sistema meteorológico. Pero tenían una ventana que daba un cerro. En el cerro había cabras. Entonces, cuando el servicio meteorológico decía, va a ser buen clima, ellos decían, el servicio meteorológico dice, va a ser buen clima, pero las cabras están arriba del cerro. Quiere decir que va a llover. Mira. Entonces, fue tal la novedad con respecto a la actitud de las cabras. Si estaban en la base era buen día, si estaban en la mitad era variable, si estaban arriba era lluvioso, que competía con el servicio meteorológico, que se hicieron tan famosos el tema de la predicción por las cabras, que hasta les valió aparecer en todas las noticias, incluso en un capítulo de la revista Secciones. Mira vos, mira qué dato. Porque el animal lo percibe en el momento. Claro. Nosotros tenemos que tener las estadísticas,
tener los satélites, toda la información, termómetros, todo para hacer un trabajo más complejo, porque ese sentido del clima nosotros lo perdimos en la evolución de por sí, ¿no? Bueno, muchas veces incluso en temblores o en cuestiones mucho más graves, los animales perciben con mucha anticipación esta historia, ¿no? Claro, en el caso del tsunami claro, en estas islas, los que estaban paseando en elefantes, se salvaron todos porque el elefante al percibirlo corrió hacia la zona más alta. Claro. Por más que los obligaban a hacer un recorrido, los animales no lo respetaron. Tal cual, mira qué dato interesante. Bueno, Augusto, te dejo seguir dando clases. Fantástico. Y que se vayan a horario los pibes, Va a ser difícil. Como dice Renan, difícil que el chancho chifle, ¿no? Exactamente. Pero bueno, exactamente. Un abrazo, Augusto, como siempre, muchas gracias. Un abrazo grande, buena semana para todos. Gracias.